Continuamos avanzando en la vida real y en esta aventura, muchachos. ¿Cómo están? Les envío puras energías muy buenas. Y en este paisaje bien bello, con esta playa y estos amigos, les garantizo que vamos a pasar una muy buena noche o un muy buen día. Espero tengan su vaso de agua. Continuamos. Nuestro objetivo es, como dice en la esquina superior derecha, empieza la operación. Y la operación es conquistar chicas en la playa. Vamos a ver cómo están esas chicas. La última vez fallamos, pero esta vez nuestro amigo boxeador va a ayudarnos. Bien. Tu turno, Akihiko. What are you waiting for, Sonata-san? Show us what you got. Just keep your mouth shut. Hey, Nobuko. Are those boys looking at us? Oh, yeah, they are. Wow, Yoshie. I'm surprised you could see from over there. All right, time to get in the ring. Y que hora de entrar al ring. Y va a hablar con unas chicas. Hi there. Ok, tartamudear no es un buen inicio. Sorry to bother you, but I wanted to ask you something. And what would that be? Are you two here alone? Ok, tanto tartamudeo y preguntar si están solas no es bueno. Are you hitting on us? No, not at all. Ay, Dios santo. We just thought that if you're bored, you might want to talk, or a chance meeting like this might stir things up for both of us, you know? Isn't that what it means to hit on someone? Sí. Haven't you heard? It's lame to hit on girls at the beach nowadays. Oh, man. Sí, ahora sí dicen de eso en todos lados. Aw, come on. We were bored anyway. Oh, Besides, they look kinda cool. parecen majos. Eso se traduce en Latinoamérica a parecen cool, atractivos, según ella. Really, Nobuko? Hey, how old do we look to you? Oh, dicen Nobuko, la señorita de bikini rosado. ¿Cuántos años crees que tenemos? Dice, como nosotros, o unos 20. Vamos a decirle unos 20 para decirle más joven. Seriously? We still look that young? Aw, I'm so happy to hear that, even if it's just flattery. Excelente, esa es la respuesta. To tell you the truth, we're actually older than that. Eso es obvio, pero pero estamos jugando el truco de la seducción. Oh, you are? That's too bad. Ay, Dios mío. Yo, wait, that's fine by us. Older women are more mature and experienced and stuff. You know, you're a pretty smooth talker for someone so young. Está funcionando, está funcionando. How old are you guys anyway? Truth is, we're in high school. Ok, ahí yo creo que eso sí no va a funcionar. Debimos decir que estamos en la universidad, solo que nos vemos muy joven. I'll be graduating next year. Oh gosh, that's more of an age gap than I was expecting. See? It's not gonna work out. Besides, I doubt you're having any fun talking to us. Sí, así es. Ya, qué aburrimiento. Vamos a decirle sí, así es. Come on, no you're not. I don't think there's anything we could chat about that you'd find interesting. Unless you want to hear me complain about my boss. Complaining about your boss. That might be fun. Esto me recuerda a la película Virgen a los 40 y como hay una parte en la que están tratando de
conquistar a unas chicas. Y en este caso vienen y dicen, ok, lo que sea que te digan, solo pregunta. Preguntas sobre lo que están hablando. Si te preguntan cómo estás, tú di, ¿cómo estás tú? Y eventualmente se convierte en una escena tan incómoda como esta. You're not very good at lying, are you? Yoshie, don't ruin the conversation. He said it might be fun, so just play along. Nobuko, you need to stop being so nice to everyone. Oh, come on. It's been ages since I've done this. We've teased these kids enough. We should head back. Ok. They're gonna be waiting on us, you know. Hora de Yoshi, la amiga de traje de baño negro, está arruinando nuestra operación. Hora de separar y conquistar. Jay? You mean you have boyfriends? What? What? Oh, right. Sorry, forgot to mention that. Well, we gotta go now. Fucking shit. Ahí está. Solo lo hizo para ganar atención por un tiempo. Oh, man. Qué fastidio. Pero esto pasa en la vida real. Así son muchas mujeres, por no We're decir meeting our otra boyfriends cosa. back at the villa for a barbecue. Oh, You can come if you want. ajá, sí. No creo que les vaya muy bien al decir, hey, estuvimos tratando de conquistar a tu novia. Ah, Bye. bueno, fue un buen intento de Akihiko. Son? Estuvo más cerca que tú, Junpei. Hay que ser honestos, amigos. What happened? We look like a bunch of idiots. And you haven't been pulling your weight either. Oh, Gotta come through on the next one. You hear me? ahí está. Primero fue Junpei. En este momento le tocó a Akihiko. Ahora nos toca a nosotros conquistar chicas. Yo sabía que esto iba a pasar. Tenía que pasar. Tercer turno, nos toca a nosotros empezar. Ok. Honestamente esto es medio divertido. Y eso que estamos en una situación de peligro. Si escuchan la música, está sonando una canción muy loca, pero muy buena, que anuncia más o menos que estamos en peligro. Escuchemos qué dice esta mujer de buen humor. Debemos ir tirando o no llegaremos a tiempo al mar. Como lo quería dar una sorpresa a mi novio, he reservado una cena elegante. Dice chico violento. Oye tú, no le estarás echando un ojo a mi novia, ¿verdad? Chico violento. Tiene razón el ser violento. Hombre sudoroso. Hombre sudoroso dice, pues ya tenía novio. Qué mala suerte la mía. Han dicho que tirarles la caña a las chicas en playa es de mala clase, de mal gusto. Ok, pero ahora nos toca a nosotros. Aquí vamos. Dios santo. There's a woman over there all alone. It's unusual to find someone not in a group. Y los últimos dos grupos de mujeres que nos hemos encontrado han sido esos, grupos. Esta está sola. No boyfriends to be seen in the area either. I think we're in the clear. Ok, pero la otra vez tampoco vimos que tenían novios. All right. Time to make contact. Y tres hombres llegándole a una mujer sola no suena como una buena estrategia. Excuse me, miss. Oh, hello. Can I help you? Chica guapa, dicen los subtítulos. Oh, she's hot. Say, you here alone? Yep. And I'm so bored. I've been watching you, by the way. You've been trying to pick up girls for a while. Well, how'd you do? Ahí hay que responder, bueno, depende. ¿Cómo estás tú? Oh, ahí está, ¿verdad? Porque nos toca a nosotros. Ha faltado un poco. Ha sido un completo fracaso. Ha faltado un poco. Como que, See, you boys are cute. como que estuvimos cerca de lograrlo. But you know why you didn't succeed?
It's because you don't understand what a woman feels. Guess I can't deny that. You, in the hat. You're way too wrapped up in yourself. Shouldn't you be thinking more about how to make your partner happy? What? Yes, ma'am. You in the t-shirt. You're the type that's stoic, but not very experienced with girls. Yeah, I guess that might be true. You seem like kind of a hassle, too. Like you're super logical about everything. Dice, tienes pinta de que tienes súper racional en todo lo que piensas. And you, with the long hair. I'm not sure about you. ¿Cómo dices? Vamos, comenta sin miedo. ¿Cómo dices? No entiendo. I mean, you're mysterious. Like, no one can ever tell what you're really thinking. You know what I mean? Sí. Ni idea. Voy a decirle que sí para no hacer que suene como una loca. Sí. Oh, you're so smart. I think you're just my type. What? No hemos hecho nada más que contestar las preguntas. Hey, wait a second! Just joking. Ah, bueno, de todas formas, menos mal. Porque siento que Yukari nos hubiera agarrado en el acto. I like you a lot too. What? Ahora está diciendo que le gusta a Junpei. What? Really? Está bromeando. Want me to tell you what would make me really happy? Yes, ma'am. Okay. Could I ask you to help me put on my sunscreen? What? I mean, you're alright with that? Of course I am. I have enough for you too. What? Esto está raro, esto está raro. Oh, man. I'm really sorry, guys, but I'm not passing up this chance. Would you two like to join too? I'll give you a good deal. A deal? ¿Será que ella vende protector solar? You know that sun in the sky isn't real, right? That's an artificial sun that got sent into space back in the 1980s. Ah, ok. Huh? You didn't know? Turns out that sun sends out harmful rays that mess with your body's equilibrium. Normal sunscreen doesn't work. But that's where this special one comes in. And if you opt in right now, you can get 3 bottles for just 300,000 yen. Hey, doesn't she sound kind of strange? Sí, suena como una vendedora. Vamos, Junpei. Retirada, retirada. Retirada, muchachos. Esto es una vendedora, es mentira. Sorry to bother you. Aw, you're so cruel. Mujer delirante, dicen ahora los subtítulos. Qué detallazo el juego. Qué trucazo. Oh, man. This sucks so much. What's wrong with you? I thought you weren't interested in picking up chicks. If I'm in a match, I want to win. I know what our problem is. You can't control yourself. What? Don't blame this on me. I'm just stating the obvious. Not like you scored either, Sonata-san. Why you always gotta be so logical? Even in front of babes. It doesn't make any sense. Sí, no les gusta que seamos racional. What did you just say? Junpei y Sanada siguen discutiendo. That's it. Leader, whose fault do you think it is? Ok, nuestra opción es decir la culpa de por qué no hemos conquistado chicas en la playa en esta operación es por culpa de Junpei.
¿Es por culpa de Akihiko o es por culpa de los dos? Yo diría de los tres. Ojalá hubiera esa opción. Voy a culparlos a los dos. I won't accept a stalemate. It's either him or me. Yeah, that answer ain't gonna cut it. Besides, what the hell do you know? Oh. Junpei está viendo algo. What? Do you see something? ¿Qué está ocurriendo? What the? ¿Qué es esto? Oh, cinemática. ¿Quién es? ¿O qué es esto? Wow. Talk about saving the best for last. Now that's what I'm talking about. Holy hell, she's cute. Yeah, she is. Oh man, this is insane! If we nail this, it'll blow our failures out of the water! Ok, definitivamente esta chica es especial. Tiene algo raro. How about this time, we try going one by one instead of all together? All right, I'm in. Eso fue lo que hay de error, que íbamos en grupo, man. Okay, and let's decide the order. We'll go clockwise, starting with the winner. Ready? Rock, paper, scissors! Podemos elegir piedra, papel o tijera. Mi respuesta es sobria. Piedra, como dicen en Los Simpsons. Oh, piedra, siempre la vieja confiable. Bart siempre elige piedra, es tan predecible. Piedra, siempre confiable. La piedra perdió. Oh, yeah! I win! Oh, man. Okay, I'll go first, Sonata second, and you'll go last. Tomemos un poco de agua. Man, la piedra le gana a la tijera. ¿Y cómo le va a perder contra el papel? Algunos dicen porque la envuelve. Ustedes me dan un papel y una piedra y yo voy a ganarle a ese papel con esa piedra. Tomemos un poco de agua. Here goes. Hey, I notice you've been, staring at the ocean. So, you here with anyone? Dios santo, ese nerviosismo, ese tartamudeo. My name's Junpei. Mi nombre es Junpei. Did you pay? I was just wondering if you'd be down to talk. Yeah, I mean, it's more fun than standing here all by yourself, right? Ay, Dios santo. I am looking for someone. Ok. Oh, los subtítulos dicen chica misteriosa. Oh, yeah? You are not that someone. Oh, man. Rechazado y medio. Wow, you got shot down faster than I expected. She's a tough one, Senpai. Don't worry about me. Oh, Akihiko está inspirado. Aquí va. Vamos a ver. Oh, hey, do you like the motion? Ok, un poco mejor. Is your question directed at me? Oh, yeah. I mean, I like the ocean. I heard something interesting about triathletes who train at indoor pools. Apparently, they get outperformed by athletes who train in the ocean. That information is irrelevant to me. Ok. Eso fue rápido. Well, I won. I talked to her longer than you did.
Porque él habló la mayoría del tiempo. It doesn't matter how long you talk to her. This sucks. Hey, don't cry. Ugh, you're making me feel bad. Well, that's where we are. If you can't pull this off, I'm gonna be traumatized for the rest of my life. Ok, solo quiero decir que si de por sí ir en grupos de 3, en grupos en general, a tratar de conquistar chicas que están o solas o con amigas, es difícil. Pero después de que la chica ha sido tratado de conquistar por un tipo y otro tipo, el tercer tipo, que en este caso nos toca a nosotros batear, nosotros vamos a... es mucho más difícil. Mucho más difícil. Y no recomendable. We're on the ropes, but it's not over yet. It's all up to you now. Todo depende de nosotros. Muy bien. Da igual. Los vengaré, muchachos. Aquí vamos. Muy bien. Las opciones. ¿Qué le decimos? Podemos... Oh, por primera vez 4 opciones. Las opciones son: hola, podemos hablar, qué alta está la marea, o hola, nena. Tengo unas ganas de decirle esto, pero man, ok. Hola suena como una buena opción. Podemos hablar, no es tan mala opción. Qué alta está la marea, hasta ahora está muy bien. Pero tengo unas ganas de solamente decir hola, nena. Vamos a hacerlo. You. Funcionó. I couldn't hear what he said. And she looked surprised. We should go over there. No, Junpei, ya arruinaste un momento. Initiating evasive maneuver. Confirmation must be made at a secure location. Ah, Junpei. Arruinó el momento. Oh. Ok. Hey, what did you say to make her run away like that? Well, what are you waiting for? Go after her. Sí, tienes razón. Pero si no ha sido culpa mía, me da igual. Tiene razón, vayamos por ella, muchachos. This could turn into serious trouble. You gotta go tell her you're sorry. Oh, cree que le dijimos algo feo. If you don't, we'll get all the blame. Go on. You can catch her if you hurry. Bien. He decidido seguir a la chica y adentrarme en el bosque. Oh, ok. Esta chica siento que es un personaje de los que principal, de los que salen en el menú del inicio del juego. Objetivo en la esquina superior derecha. Ve tras la chica. Junpei, últimas palabras. Come on, go after her. Get on your knees, beg for forgiveness, and introduce her to me. Y preséntamela. Akihiko. The way she just started off is odd. I'm not sure what you said to her, but you better clear up the misunderstanding. Sí, totalmente. Se vio mal, así fuimos a hablar con ella y se fue corriendo como si la hubiéramos insultado o acosado. Oh, man, qué mal. Ahí va, corriendo como si fuera Sonic, con las manos detrás. Debería ir tras ella para aclarar el malentendido, muchachos. Oh, man. Vamos. Este bosque se ve muy bien. Siento que estas hojas podrían verse un poco mejor, pero no se ve mal, no se ve mal. What the? ¿Qué ocurre? Ahí va. Ok. Ve tras la chica, que habla de una forma chistosa, y corre como si fuera Sonic o Samurai X. No corran así en la vida real. Debería ir tras ella para aclarar el malentendido. Ok. Repitió de nuevo el objetivo.
Veamos. Oh, man, siento que esto podría verse un poco mejor. What the... Ahí va. ¿Será que estamos persiguiéndola? Oh, no, no, no. Pensaba que estábamos haciendo algo mal. Pero no. Vamos muy bien, muchachos. Aquí hay un arbolote. Ella está detrás de un letrero. Veamos. Oh, hay espinas en el piso. Oh, no, mentira, no. La he perdido de vista, pero claramente está detrás del letrero. Mírenla en la esquina superior derecha. Es la chica de antes. Seguro que ella era la que me estaba observando. Oh, claro, durante todo el tiempo que estuvimos en la playa. ¿Acercarse a ella o esperar pacientemente? Esperemos pacientemente. Now I am certain. I have found you. Oh, I have been searching for you. My highest priority is to be at your side. what? What? Are you freaking kidding me? Misión cumplida, operación completada. No, mentira, no sé qué está ocurriendo. What's going on? He didn't even say anything to her. Parece que todavía no quiere dejarme en paz. Ay, Dios santo. Va a llegar Yukari después de que le dimos el abrazo. There you guys are. No, yo sabía. Ay, Dios santo. Ay, Dios santo. What are you doing here? We've been looking all over for you. What are you doing in the middle of the woods in your swimsuits? You have no idea what we've... Huh? Who's this? Okay. And why is she hugging you? Listen, we have a slight situation here. I'm sorry to interrupt your vacation, but I need everyone to go back to the house and gear up. Ah, that won't be necessary. We found what we were looking for. Mr. Chairman, what do you mean? You had me worried. Ella es el prototipo, ¿verdad? You can't just leave the lab on your own, I guess. Ahí está. La máquina para combatir sombras, enemigos malvados. Understood. Ok. Necesitamos una explicación, que al parecer va a ser en la noche. Sorry for all the trouble. Everything is under control now. What happened to securing the tank? Oh, that's been taken care of. I guess. Join us over here. Understood. This is Igus. As you can see, she's a machine with the form and face of a human girl. Exactamente. I am Igus. My objective is to exterminate shadows. Y por eso habla de esa forma, como si fuera un robot. Ok, ok. Tremendo diseño, debo decirlo. Hasta ahora es uno de mis diseños favoritos. Nunca he visto que usen un robot para destruir sombras. En Persona 5 no recuerdo que eso exista. I have been assigned to seize, effective immediately. No way. It's like she's alive. This is unbelievable. How can a robot be this cute? What a cruel world. 10 years ago, a plan was enacted to create anti-shadow weapons. A contingency in the event a shadow became unmanageable. Ok. Igus was the last one to be made. And she's the only one that still remains today. An anti-shadow weapon. Does that mean she has a persona too? Tremenda pregunta. Muy buena. Correct. I am capable of wielding the persona called Palladian.
Wow, un robot con persona. Qué raro. She suffered major damage in combat her first year out, and she's been kept in the lab ever since. I'm still not sure as to why she suddenly reactivated herself this morning. In any case, I hope you'll all get along. An anti-shadow weapon, possessing a will all her own. This is amazing! Y a ella que le gustan las computadoras. A Fuka. If you don't mind me asking, when we first saw you earlier, you were, hugging our leader. Do you know him? De nuevo, muy buena pregunta. Yes, it is very important for me to be by his side. Maybe her facial recognition system is malfunctioning? Or maybe she's still half asleep. Very interesting. Al parecer, Shuji parece conocer más información sobre Aegis, la chica nueva en el equipo, robot, de lo que nos está diciendo. Half asleep? Well, I can ponder this later. Exacto. Anyhow, I forgot to mention. Did you know there are a wide range of recreational facilities you can use here? There's a tennis court, a pool table, and even a karaoke machine. Would anyone care to hear me sing? Ay, Dios santo. Dudo que su cantar sea mejor que su contar chistes. Oh, man. Totalmente. Esto está... La historia en verdad que me está atrapando. Ni idea de que esto iba a ocurrir. Sí sabía que nos faltan integrantes dentro del equipo. Pero ni idea de que iba a ser una chica robot y de que tendría una persona. Wow, interesante. Es el tercer día de 4 de nuestras vacaciones en la playa Yakushima. Man, I can't believe it's already the third day of our trip. It's too bad we have to go home tomorrow. I'd totally stay longer if I could. But I can't complain too much. You went through a hell of a lot here. Eso es cierto. Yeah, like hearing you and the chairman singing. I barely got any sleep last night. Entonces no canta muy bien. Tampoco. Man. El Shuji es pura diversión, el adulto. Do we have a mission at the beach today? Nah, it's nothing like that. We just came here to have some fun. Do you understand what it means to have fun, Aegis? Yes, I am informed of the concept. Recreation is sustenance for one's mental well-being. Yeah, exactly. Wow, you sure know a lot about us humans. De nuevo, voy a leer lo que dijo. Si la diversión es el sustento de la salud mental. Eso es algo muy cierto. All right, let's take one last dip before we leave. Wait, Junpei-kun, Ella puede entrar al agua. is it okay for Aegis to go in the water? I'm sure she's fine. Siempre y cuando no abrace Oh, al líder, are a you done nosotros. already? Dice Yukari. It is best that everyone partake in this activity together. Deriving enjoyment alone is not the optimal method to have fun. You've got some strong feelings on pretty weird things, don't you? But what the heck, might as well. Vamos todos. La playa es súper diversión. Yo prefiero un poco más las montañas. Me gustan más los ambientes fríos. Pero la playa es mucha diversión. We should join them. Agreed. Ok. Todos a la playa. Enjoying yourselves? El adulto Shuji nos visita. Quite a lot's happened during our time here, but it looks like we'll get to relax a bit today. That would be nice. Sonata-san, what are you doing? Come on, it's your turn. My turn?
What are they doing? Glad to see everyone's having so much fun. I've already told you what time the ship is arriving tomorrow, right? Es cierto, porque vamos a estar 4 días, pero 3 noches. Esta es la última noche. I'll probably head over to the port early, so don't be late. Okay, I'll let everyone know. We can get back to business once we've returned to the dorm. Eso es cierto, muchachos. Tenemos que hacer una visita a el viejo tártaro. No salsa tártaro, tártaro. Chiste malo. Got it. Hey, dude! Oh, Nada-san! nos están llamando. Debemos ir a la playa. All right, I guess we should join too. Vamos. Oh, This way, that's not what water gun means! lo está atacando con agua. Junpei-kun is down. All right, here's our chance for an all-out attack. Ataque combinado. Wait, time out! Oh, man, pura diversión. Lo hemos pasado muy bien en la playa de Yakushima, muchachos. Seguro que la cosa se anima más ahora que nuestra compañera Aegis se ha unido al equipo. Oh, y es un vínculo. Oh, no, no, no. Nosotros avanzamos. Man, rango 5, loco. 5 de 10. Debemos ir entonces por la mitad de la historia. Vamos muy bien, muchachos. Esta aventura está muy buena. Tiene de todo. Oh, man. Súper bueno. Y me imagino que debemos entonces regresar al dormitorio. Oh, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? You seem to be in great pain. No puede ser. You again. Los chicos malos. Shit, it's them! You mean those 3? Ugh, they're freaky. Shut up! Let's get out of here! Vámonos. Qué diseño tan interesante. De nuevo, miren. Es un cintillo en la cabeza que tiene una espada que está atravesando la cabeza. Why do they always run and hide at the sight of me? They're like back alley rats. Beats me. Jin, give him the capsules. What? Le dio una cápsula, una pastilla. Thanks. I'll pay you the usual way. Now hold up. This time, we'd like your payment in the form of information. Your acquaintances have been busy lately. I'm referring to their activities on nights when the moon is full, of course. They've spent a great deal of time in the tower as well. I wonder, why did they take this burden upon themselves? You do know, don't you? But you don't wish to say. Acaba de cambiar la mirada del joven pálido. Is it perhaps because you're one of them? I'm not. I've got nothing to do with them anymore. Then tell us. I'm sure you'd agree these pills are more important than a group you have nothing to do with. Lo están chantajeando al amigo de Akihiko. Su nombre es Shinjiro. I don't know the details, but supposedly, destroying all those creatures will put an end to the Dark Hour. And that weird-ass tower will disappear. Oh, les acaba de decir nuestro secreto. That's all I know, all right? You mean they intend to eliminate the Dark Hour completely?
Why would they do such a thing? To give up such power? Wow, su expresión cambió a completa desesperación. To destroy the Tower of Demise. Tower of Demise? Who wouldn't want to take out that damn thing? Y un insecto por aquí. Ah. Takaya. What? Yes, I know. Su nombre es Takaya. Ok. Man, esta historia tiene Can't go back. tantas incógnitas. Y si no puedes volver, Shinjiro. I won't use my power again. Not after last time. Algo pasó la última vez que peleó que lo dejó o herido y deprimido. Oh man, esta historia tiene tantas incógnitas e enigmáticas. En verdad que está muy bien escrito. Me está gustando mucho todo. Volvemos a la residencia, muchachos. Dice Junpei, estoy molido. Parece que no íbamos a llegar nunca. Oh, hello. Sí, ha sido un viaje agotador. Por favor, descansa para prepararte para la siguiente operación. Yeah. Hay 6 más enemigos contra los que debemos combatir, ¿no? Solo quedan las últimas sombras de luna llena y todo volverá a la normalidad. Fin de los casos de apatía, solo la típica y aburrida vida cotidiana. ¡A esforzarse! Al final, somos los únicos que podemos ayudar. Oh man, este juego está lleno de mensajes positivos. Súper bueno. Y como pueden ver, todos están activos en la residencia. Vamos a conversar con todos. Exprimamos este juego, muchachos. Junpei dice: es una preciosidad, ¿verdad? Está bellísima, pero dura como el acero. Esto es nuevo para mí. Sinceramente, no tengo ni idea de cómo abordarlo. Está hablando de nuestra nueva compañera, Aegis. Veamos qué dice Yukari. Cuando estoy quietecita, parece una chica normal y corriente cuando Aegis está quietecita. Pero en el momento que hace algo raro, ¿crees que alguien acabará dándose cuenta de que es un robot? A lo mejor no. La mayoría de gente no está pendiente de encontrar robots encubiertos. Ok, ni idea de que tal vez nos vaya a acompañar al colegio, a la escuela. Mitsuru. Nicely done. Vaya, una arma antisombras, una incorporación de lo más bienvenida. La mayoría de los souvenirs son inútiles. Bolas de nieve, llaveros postales. No obstante, este recuerdo de Yakushima, la playa, está très bien, lo cual creo que es muy bien en francés. Dice nuestro amigo boxeador Akihiko. Well, about that. Se está uniendo mucha gente al equipo, ¿no? Menuda diferencia respecto a lo de antes. Sí, que solamente eran que sí, él y Mitsuru. Y tal vez Yukari. Adulto Shuji. You see, ¿Hay algo que quieras saber sobre Aegis? ¡Oh! Súper interesante. ¿Dónde están las demás creaciones? Vayamos por orden. Supongo que te refieres al resto de armas antisombras. yes. Se crearon muchas. Se podría decir que eran las hermanas de Aegis. Pero todos fueron destruidas hace 10 años en el incidente. Todo lo malo ocurrió hace 10 años en este juego. Así que Aegis ha sentido bastante sola desde entonces. Oh man. You see, ¿Por qué ella es tan humana? Una persona es un producto de la psíquica humana. La idea era colectar una mente humana en el interior de un arma antisombra. Ay, Dios santo, era una estudiante en la vida real, una humana. El único problema era la forma que tomaría el arma. Si hubiéramos usado un tanque, por ejemplo, su mente se reconocería a sí misma como un tanque, como tal. Y surgiría una contradicción, puesto todos sabemos que un tanque no es una entidad viva. Claro, un tanque no desarrollaría una persona. La mente de un ser humano que intentara asimilar su existencia
de tal manera, como si él fuera un tanque, colapsaría en un santiamén. Entonces, como evitamos esa contradicción, ya entiendes a dónde quiero llegar, ¿verdad? Claro, en vez de crear a un tanque, crearon a un humano que se haga sentir humano, y ese humano salió la psíquica, mente psicológica humana, y de ahí salió la persona. Yes. Cuando reciben un cuerpo que se asemeja más a lo que la mente espera, el espíritu se estabiliza. Por eso Aegis y sus hermanas fueron creadas con formas humanas. ¡Wow! Eso fue una pregunta muy buena. En verdad, quería saber bastante por qué se parecía a una humana. Yo pensaba que habían agarrado a una estudiante y bueno, vamos a convertirla en un androide. Eso hubiera sido más oscuro. ¿Cómo es que me conoce? Sí, ¿cómo es que conoce que somos el protagonista, el líder? No sabría decirte. A lo mejor es un fallo en su programa de reconocimiento facial. No es nada por lo que tengas que preocuparte. No le estarán dando demasiadas vueltas, ¿verdad? You see, ¿Hay algo que quieres saber sobre Aegis? Y lo último es... es para decirle que no queremos. No, ya sabemos todo. Hablando de Aegis, véanla, qué buen diseño, wow. Preguntémosle, Greetings. ¿este es tu espacio de hospedaje? De acuerdo, te estaré a tu lado en todo momento. Aún le falta para poder hacerse pasar por humana. Parece que todavía no entiende sentimientos y conversaciones normales. Si lo hiciera, podría forjar un vínculo con ella. Oh, podemos crear un vínculo. Oh, totalmente quiero hacer eso. Man, súper interesante. Y por último, antes de seguir con la noche, muchachos, Fuka. Parece que todos estamos cansados. Tú también tienes que estar agotado, Lobos. Mejor no vamos a Tártaro y nos quedamos descansando. Sí, en verdad que sí. Wow, man. Honestamente, con todo lo ocurrido, vamos a ir al cuarto, vamos a descansar, pero bastantes cosas que asimilar. Aegis está como nueva integrante. No sé si va a ir con nosotros a el colegio, a la escuela, pero curioso, no podemos crear un vínculo con ella porque porque no entiende sobre, digamos, conversaciones humanas o cosas así. Y técnicamente, ahora que recuerdo, tenemos otro integrante, el niño. El niño del episodio anterior. ¿Deberíamos irnos a la cama? Por esta vez sí, man. Me parece que después de un viaje a la playa de 4 días y 3 noches, lo mejor es descansar. Tomemos un poco de agua. It is morning. I request that you wake up. You have successfully awakened. Mission complete. Ok, es nuestra alarma. ¿Qué haces? Misión cumplida. El despertador. Es lo primero que pensé. El despertador es ella. It has not triggered yet. 5 minutes early is on time. That is the phrase posted on the wall, so I woke you 5 minutes before your alarm clock engages. Ok. Hey, are you awake? That girl disappeared and we can't find her anywhere. Can you help us? Está con nosotros. She might have gone out on her own like she did in Yakushima. My name is not that girl. Please address me as Aegis. Huh? Aegis. 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 Aegis? When did you... I entered while he was asleep. Unlocking the door took 2 minutes. That's unlawful entry. Didn't we tell you to stay in the command room at night? I determined that it is ideal to be on standby in this room. Is this a problem? De hecho es mejor, si ocurre algo dentro de la residencia, ya ella está aquí con nosotros. What? Where is this coming from all of a sudden? If there is a problem, I will address it promptly. The problem? Well, it's probably against dorm regulations for one.
Look, don't just stand there. Tell her. No puedes quedarte aquí. Puedes quedarte aquí. Me da igual. Oh, man. Honestamente yo no tengo problema con que se quede aquí, pero no creo que sea una interacción humana. No puedes quedarte aquí. See? He agrees. I will comply. Okay, look. I'll get a room set up for you on the 3rd floor so you can stay nearby. Just don't leave the dorm by yourself, okay? Ok. I will do as commanded. Yeah, okay. I'm tired. Alright, well, I have practice this morning, so I gotta get to school. Everyone here goes to a place called school in the morning. I comprehend. Ok. Entiendo que todo el mundo va al colegio. Eso lo entiendo. Dice Junpei. ¿Qué pasa, amigo? Hoy vuelve a hacer un calor demasiado horrible. Oye, ¿has estado pensando? Una vez derrotamos a todas las sombras y desaparezca la hora oscura, ¿qué pasará? ¿Qué ocurrirá? Ni idea. Estaremos tranquilos. Estaremos tranquilos. Sí, bueno, pero... Bueno, la gente normal ni siquiera sabe de la hora oscura, ¿no? Eso quiere decir que nadie sabrá nunca lo que hemos hecho. A ver, ya sé que se supondría un problema gigantesco, pero es un asco, ¿me entiendes? Toda esta situación. Junpei, lo importante es detener la hora oscura, man. Hay una cosa con querer sentirse súper popular, pero olvidemos eso. Esta música anuncia que han entregado los exámenes. Los resultados de los exámenes. ¿Han publicado las notas de los exámenes? Soy de los 10 primeros. Muchachos, la otra vez conquistamos todas las preguntas. Todas las preguntas las respondimos excelentes, sin problemas, primeros 10. Los demás no nos quitan el ojo. Oh. Nuestro encanto sigue aumentando, al igual que nuestro valor y nuestra inteligencia. Ahora que lo pienso, Mitsuru prometió darme un regalo si sacaba una buena nota. Oh, es cierto. Debería hablar con ella en cuanto la vea. Enseguida se acaba la hora de la comida. Debemos volver a clase. Oh, man. Súper interesante. Yeah. Logramos llegar a los primeros 10 de la clase. Las clases han terminado por hoy, muchachos. Oh, man. Sí. Volvemos a la belleza del día a día. Y tenemos varios mensajes de Pepe y de Toshi, Kenji y los restaurantes que somos lugares famosos. Oh, man. Vamos a seguir con la aventura, pero esto está muy bueno, ¿verdad? Sigamos. Muy bien. Después de haber encontrado el cargador del control. Sigamos. Entonces tenemos varias interacciones por que realizar para seguir avanzando en la historia con nuestros vínculos. Y esta noche es una noche de mementos. Entonces debemos seguir avanzando con nuestro objetivo. Dijimos que íbamos a conocer un poco a Fuka la última vez. Conozcámosla porque nunca hemos tenido una interacción con ella hasta este momento. Fuka. Oh, lobos, por fin se han acabado los exámenes. Oh, lo hemos logrado. Ahora podemos volver a las actividades del club. Por cierto, ¿vuelves a casa ya? ¿Han hecho algún plan? Volvamos juntos a casa. Sí, nos vemos. Volvamos juntos a casa. I'm sorry. Oh, disculpa. Iba a buscar algo de información. La verdad es que estoy aprendiendo a cocinar. Oh, ok. Pero aún estoy probando cosas. No creo que pueda cocinar nada comestible. Y tampoco quiero hacerte perder el tiempo. Si me presto para ayudarla,
A lo mejor me arrepiento. No tengo el suficiente valor, coraje para arriesgarnos. Y eso que tenemos coraje 4. ¡Wow! Mi coraje debería ser fuera de serie antes de probar esto. Ok, ya tenemos una misión. ¡Wow! Ok, man. Debemos subir nuestro coraje. Ok. Las personas se juntaron. Aquí está. 92% se juntaron con Fuka o Dagiri o con Bebé. Pero tratamos de juntarnos con Fuka y no teníamos el suficiente valor. Vamos a ver si podemos subir esa estadística, pero creo que acaban de abrir la tienda que ha estado cerrada por todo el juego. Aquí hay un mosquito tratando de quedarme. ¡Ah! Pelea en cámara. Bien. Creo que abrieron una tienda nueva. Vayamos al centro comercial Paulinía. No nos podemos juntar hoy con la niña Maiko y ayudarla con sus padres. Oh, ahí está. Exacto. Más de 20 partes y por fin se ha abierto. BlueBee está abierto. Veamos. BlueBee. Nuestro programa especial de 3000 yenes limpiará tu alma y te llevará al séptimo cielo. A la cloud. Ah, no. Enfréntate a tu yo interior y saca lo que ocultas en el fondo de tu corazón. Ok, enfréntate a tu yo interior. Quizá pueda recordar una habilidad de persona olvidada si me someto al entrenamiento de este sitio. Ok, tutorial para usar BlueBee. El propietario de BlueBee puede ayudar a tus aliados a recordar las habilidades olvidadas. Aprovecha esta función para cuando quieras cambiar de estrategia. También puedes coger un trabajo a tiempo parcial de lunes a viernes, hoy es viernes, después de clase o durante el fin de semana. El tiempo pasará cuando acudas al establecimiento, ya sea como cliente o como empleado. Ok. Parece que puedo trabajar de tiempo parcial aquí lunes a viernes. Ven y descubre nuestros servicios. También buscamos personal para servir a nuestros clientes. El salario mínimo a tiempo parcial es de 3.500 yenes. Está muy bien. Si trabajas aquí, podrás mejorar tu intelecto y tu encanto. Pero necesitamos coraje. Oh, man. Vamos a trabajar aquí por hoy porque nunca lo hemos hecho. Quiero mostrarlo en cámara. Deberíamos pasar el día aquí. Por supuesto, por su pollo. Bien. Trabajar a tiempo parcial. Buenas. Están contratando. Le he dado todo en mi trabajo a media jornada como camarero. Veamos la tienda. Parece ser una tienda de cosméticos, ropa. Ok. He detallado a varios productos a una serie de clientes. Los clientes más cansados se han marchado rejuvenecidos. Encargada del local. Aquí tienes, muchacha. Pásate a ayudar de nuevo cuando quieras. Y ya. Tras trabajar un tiempo con gemas espirituales, mi intelecto y encanto han subido. Pero debemos subir también nuestro coraje. Quiero juntarnos con Fuka. Wow, ok. Entonces 5 debe ser el número máximo. Subimos nuestra inteligencia y también nuestro encanto. Se está haciendo tarde. Deberíamos volver a la residencia. Oh, man. Un episodio súper productivo. Y debemos en este caso seguir avanzando. Fuka nos recibe. Hola, ¿qué tal el día? Por cierto, ¿qué tal te fue en los exámenes? Nada mal. ¿Qué mal? Nada mal. Los primeros 10 llegamos. Eso es magnífico. Me alegro por ti. Eso me recuerda que Kirillo volvió a ser la mejor de su clase. ¿De dónde saca tanto tiempo?
Es imposible. Excuse me. Dentro de 2 semanas volverá a haber una luna llena, dice Aegis. Amigo, esos raritos con apatía estarán por todas partes. Sí, hoy en día hay muchos por la calle. Me refiero a los perdidos. Me siento fatal por las víctimas y tal, pero es que no tiene fin. That's a negative. Técnicamente hablando, hay un final. Quedan 6 sombras por derrotar. Si logramos eliminarlas, la hora oscura desaparecerá. Sí, eso es cierto, Aegis. Entonces, lo que intentas decir es que luchamos es igual de importante que estudiar, ¿verdad? Estoy totalmente de acuerdo. Creo que dijo que no es tan importante como estudiar. Ok, ya va. Mitsuru, antes que nada, Mitsuru, necesitamos nuestro premio. Oh, Lobos. He visto tus notas. Buen trabajo. Toma, parte del director. Excellent. Es tu recompensa por ser capaz de compaginar los estudios y nuestras, en fin, vidas y actividades extracurriculares. Inciensos de ataque, inciensos de guardia, inciensos de magia e inciensos de velocidad. Necesitamos ver cómo activar estos inciensos, muchachos. Oh, man. Todo se está activando. Entre Aegis, como están viendo en pantalla, con nuestra nueva adquisición y todo esto que hemos logrado en este episodio, estamos avanzando, muchachos. Avancemos de nuevo también en la vida real, de nuevo. Muchísimas gracias por acompañarme, muchachos. Sigamos juntos, cuidémonos y cuidemos a la gente que nos ama. Sigamos avanzando, sigamos juntos en la próxima parte. Hasta luego.